Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar inicio en el día de hoy a nuestra revisión de la prueba que hemos desarrollado la semana pasada, a la que llamamos Solemne 2, para que tengamos una retroalimentación de lo que en definitiva al menos se esperaba con cada una de sus respuestas. Bien, entonces aquí vamos primero con estas preguntas de desarrollo. Dice, primera pregunta, dice, ¿qué problema de aplicación presenta la cláusula de reserva de dominio en la tradición? Bueno, aquí el problema técnicamente se basa en que el artículo 680 permite reservar el dominio cuando la tradición queda sujeta, por ejemplo, a un plazo o condición o específicamente al pago del precio. Si ello es así, se presenta entonces un problema práctico, un problema de aplicación, porque podría perfectamente el dueño o el tradente entregar la cosa a dos personas diferentes por actos jurídicos distintos, ¿no? Entonces, por eso es que los autores prefieren no dar aplicación al 680 y dar aplicación al artículo 1874. Hacia allá iba esta respuesta que tiene que ver entonces con esa aplicación. La segunda pregunta dice, ¿qué grado de legalidad tiene el conservador de bienes raíces? Recuerden que en el conservador de bienes raíces es donde efectivamente se practica la inscripción conservatoria, que entre una de sus funciones es ser tradición, pero también en otros casos es ser publicidad, en otros ser historia de la propiedad raíz, en fin, distintas funciones. Pero en el caso de la tradición, se presenta una pregunta. Tres preguntas se presentaban, ¿cierto? Primero, ¿qué tipo de conservador tenemos? Un tipo de conservador que realiza la inscripción en términos personales, es decir, tenemos un registro personal y no un registro real. Tenemos un registro que funciona por extracto y no por transcripción. Y en tercer lugar, es un registro de escasa legalidad. A esta tercera característica es que apuntaba la pregunta. ¿Qué grado de legalidad tiene el conservador de bienes raíces? Pues, en opinión de la doctrina, en especial del profesor Peñailillo, el grado de legalidad que tiene el conservador es escaso, dado que la inscripción conservatoria siempre puede ser impugnada ante un tribunal. Y podría perfectamente cambiar el destino e incluso ordenar la cancelación de la misma. Tercera, ¿en qué difieren las tesis de Leopoldo Urrutia y José Ramón Gutiérrez sobre la tradición del derecho real de herencia? Gran tema, ¿cierto? Ustedes saben que este era un tema complejo porque es un tema discutido en la doctrina, dado que el legislador en los artículos 1909 y 1910 no estableció la forma en que debe realizarse la tradición del derecho real de herencia, de manera que ha quedado entregado a la doctrina y a la jurisprudencia el establecer esa forma. Ahora, la diferencia entre Leopoldo Urrutia y José Ramón Gutiérrez se basa en que ambos siguen una tesis distinta. En el caso de don José Ramón Gutiérrez, sigue la teoría de la comunicabilidad. Y en virtud de esa tesis o de esa teoría, las cosas que integran la universalidad jurídica comunican su naturaleza jurídica a la cuota, a la parte que tiene el comunero. De manera que si se trata de una cosa mueble, pues la cuota o el derecho del comunero será un derecho que recae sobre un bien mueble y por lo tanto la tradición del derecho real de herencia se hará basado en el artículo 684. Si el bien que integra la universalidad jurídica
es un bien inmueble, bueno, entonces la tradición se hará en conformidad al artículo 686, es decir, por inscripción conservatoria. Y si efectivamente tenemos que hay bienes muebles e inmuebles, prima la de los bienes inmuebles, es decir, se inscribe. En tanto de que don José Ramón Gutiérrez sostiene que no, Leopoldo Urrutia sostiene que no hay comunicabilidad. Leopoldo Urrutia señala que la universalidad jurídica no es una entidad calificable ni de mueble ni de inmueble. Y por lo tanto no podemos aplicar el 686 porque el 686, según don Leopoldo Urrutia, no menciona en ningún momento al derecho real de herencia como un derecho cuya tradición se debe hacer por inscripción conservatoria. Basado en esto, entonces, él señala que no nos queda más que aplicar el artículo 684 que actuaría como regla general. ¿Ven? Entonces, don José Ramón Gutiérrez dice que hay comunicabilidad entre los bienes de la universalidad y la cuota y la herencia, y por otro lado, don Leopoldo Urrutia dice que no existe esa comunicabilidad. Bien, pasando ahora a las preguntas de selección múltiple, que no eran difíciles. En la tradición, el núcleo esencial del acto jurídico se encuentra en, vamos a marcarlo ahí, la entrega. ¿Se acuerdan? Siempre incluso se dice por los autores que es alrededor de la entrega que se generan los otros requisitos. La capacidad es relevante, pero es capacidad relevante como en cualquier acto, lo mismo que el consentimiento. Pero el núcleo esencial de la tradición es la entrega. El título traslaticio del dominio puede estar representado por, es decir, ¿dónde encontramos que hay un título traslaticio de dominio? En una donación gratuita una donación gratuita de servicios. No, porque aquí no estamos hablando de una cosa que se deba dar. Y el título traslaticio de dominio es aquel que contiene precisamente la intención de una cosa de dar. Perdón, la intención de dar una cosa a otro. Lo dije ahí al revés. La obligación de dar contiene la de entregar y hablamos de entregar una cosa. Cuando hablamos de servicio no estamos hablando de esta figura y por esa razón entonces queda fuera. Una permuta realizada, yo aquí lo marqué mal, me devuelvo ahí. Ahí sí. Luego entonces descartamos la letra A. Vamos a la letra B. Una permuta realizada en un mercado de trueques, sí, porque la permuta es un típico título traslaticio de dominio. Y que podríamos decir que esa sí es correcta. Y un comodato de libros entregados a las escuelas rurales. El comodato es un préstamo en que se le entregan libros en préstamos por ejemplo, en este caso, a la escuela rural. Por tanto, no es un título traslaticio de dominio porque el préstamo implica obligación de restituir. De manera que la respuesta correcta era la letra B. Seguimos. La entrega en mano o entrega real, la entrega romana, ¿cierto? Según dicen algunos, no está en el artículo 684. Por lo tanto, tanto la brevi mano como la constitucio posesorio sí están en el 684, ahí en el 684 número 5, que incluso las señalamos como entregas simbólicas, por tanto no podía ser entrega de mano en mano. La entrega de mano en mano es una entrega material. En este caso, nos queda solo esa posibilidad. La prescripción ordinaria no se configura, es decir, falta un requisito, no se configura ¿cuándo? Primero, ¿no han transcurrido 2 años desde que tiene la posesión mueble? Sí, porque si ya transcurrieron 2 años ya estamos en pie, estamos en requisito para cumplirla. ¿Existe buena fe? Si existe buena fe, también ya estamos en plano de configurar. ¿Han transcurrido 4 años desde la inscripción de un bien inmueble? Ahí sí que no podemos configurarla. ¿Por qué?
porque para que se configurara tendrían que haber pasado 5 si tuviéramos posesión regular. De manera que no se configura si han transcurrido, en este caso, solo 4 años. Para que la interrupción prospere por medio de la acción reivindicatoria, aquí recuerden que la interrupción hace perder todo el tiempo transcurrido al poseedor, pero para ello tiene que operar, tiene que ocurrir esta interrupción. Veamos entonces en qué caso dice para que la interrupción prospere por medio de la acción reivindicatoria se debe intentar dentro del plazo de 5 años. Sabemos que técnicamente en el caso de la acción reivindicatoria esta no prescribe por tiempo, sino que prescribe cuando otro adquiere el dominio y eso puede pasar en un tiempo que no conocemos a priori. Probar que se tiene la posesión de la cosa perdida, no, tampoco, porque obviamente que se tiene que probar, pero no necesariamente con eso vamos a ir a producir la interrupción. La interrupción con la acción reivindicatoria es un tipo de interrupción civil, se da cuando se encuentra notificada la demanda. La sanción a no practicar las inscripciones del artículo 688 se traduce: no se adquiere el dominio, no porque no tienen que ver con el dominio, tienen que ver con que son inscripciones a que da lugar la sucesión por causa de muerte y ahí el modo de adquirir es la sucesión por causa de muerte. No se adquiere posesión, podría ser, como indica el artículo 696. Nulidad absoluta, eso fue en el pasado. Al principio se entendía que había esta sanción, pero finalmente se dijo que la verdadera sanción es la del 696. No se adquiere posesión. Y finalmente, perdón por la pausa, dice, observa la inscripción que se adjunta, hoja 3, y desde la perspectiva de la posesión, jurídicamente, ¿qué ha ocurrido? Vamos a ver qué ocurrió. Ahí tenemos, se trata, por lo que vemos acá, de una posesión efectiva, ¿cierto? Aquí en la orillita se puede apreciar, aquí dice posesión efectiva. Este es San Miguel, septiembre 27 del año 1972. Ya. Ahí está anotado lo de la posesión efectiva. Así que sabemos eso. Pero luego, aquí tenemos un elemento que nos permite ya saber qué es lo que pasó. Fíjense, cedido derecho de don Fidel y de don Luis. Fueron cedidos. ¿Cuándo? El año 81. Ahí tenemos. Por lo tanto, desde el punto de vista de la posesión, porque dice observen y desde la perspectiva de la posesión, jurídicamente, ¿qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que se ha producido la cancelación de la inscripción conservatoria, es decir, ha terminado la posesión del inmueble inscrito, que se menciona aquí al centro, ¿no? Entre los bienes seguramente que está, pero lo que ha ocurrido básicamente es una cancelación de la inscripción y ha sido por una cesión de derechos y el conservador ha dado cuenta de ello. Es todo, es un problema pequeñito allí, solo para que pudieran analizarlo. Bien, eso es todo.
podríamos decir, no quiero excluir también la posibilidad que desde la perspectiva de la posesión, también podríamos decir que ha operado una muerte y al tenor del artículo 688, bueno, se ha producido la inscripción del artículo 688 número primero. Se ha inscrito la posesión efectiva. También esa respuesta la podemos considerar como una respuesta válida al tenor de lo que observamos. ¿Bien? Bueno, eso era entonces la revisión de la prueba. Espero tenerlas corregidas de aquí hasta este fin de semana. Y nos veríamos mañana miércoles para terminar el tema de las acciones y ver las acciones posesorias. Nos vemos.